Bienvenido Ari, bienvenido Julio. Esto lo vamos a hacer un poquito diferente. Como si, pero esto es un podcast en vivo. Tú quedas todo grabado. Lo que pasa aquí ya se queda en YouTube. Que lo que van a tomar cuidado. Pero bien, entonces lo que vamos a compartir un poquito y también no solamente yo voy a estar preguntando, sino que creo que personas del público aprovechen esta oportunidad de tener estas dos eminencias y poder preguntarle cualquier tema de salud. ¿Te parece bien? ¿Sí? O sea, con Julio. Julio, como médico deportivo y creador de programas de optimización de rendimiento, ¿qué descubriste primero, la importancia de la mente o el cuerpo para alto rendimiento? Bueno, esa es una gran pregunta, honestamente, porque cuando te vas a la definición de salud, lo que indican los organismos internacionales, como la OMS, habla que la definición de salud es un balance entre lo físico, mental y un buen ambiente familiar y laboral. Pero si tú quieres ampliarlo a lo que es el bienestar, puedes agregar un balance de lo que es espiritual y lo mental. Entonces yo creo honestamente que el ser humano, muchas veces se habla de que es un ser pensante que tiene evocación y sentimientos, pero realmente yo creo que somos puras emociones y que a veces pensamos. Entonces, tomando esto en cuenta, yo creo que es extremadamente importante, y le digo a mis pacientes que hay que trabajar la mente y entender la razón por la que tenemos acciones y comportamientos. Y nosotros hacemos un hackeo mental con los pacientes. Ese es nuestro trabajo. Yo soy un asesor. Yo considero que mis pacientes son tan inteligentes como yo, solamente que estudiaron Derecho, estudiaron Economía, Finanzas, y mi labor como médico es asesorarlos. Y respondiendo a tu pregunta, yo solía ser un cardiólogo tradicional. El cardiólogo que te tomaba la presión, te encontraba laboratorio coco alterado, te decía, come un poquito bien, tómate esta pastilla y te veo 6 meses. Y yo creo que no funciona así. Creo que el cliente / paciente evolucionó por todo el contenido que hay en las redes sociales. Todo lo que se está hablando de hormonas, de menopausia, de ejercicio, de dieta balanceada, dieta antiinflamatoria. Entonces tenemos que prepararnos nosotros para ese tipo de personas que vienen a nuestra consulta y que están esperando que un experto le pueda dar respuesta a esas preguntas. Muy bien, gracias, Julio. Ari, comenzaste tu transformación dejando el azúcar refinado y promoviendo el método Avars. ¿Digo bien, sí? Que dice eliminar la ansiedad de comer. ¿Qué te impulsó a dar este paso y cómo ha cambiado tu vida? Bueno, a ver, hay cosas en la vida que te encuentran. Yo no lo estaba buscando. Yo hice dietas toda mi vida. Yo soy un empresario de Panamá común y corriente. Y al final del día, pues, igual que todo, vivía mi vida haciendo dietas, yendo a nutricionistas, yendo a doctores, a la aficionado, a veces no. Mi papá deja de fumar con el que todo habla. Se hace una terapia energética. Yo no entendía qué era la energía, quizás probablemente para lo que vemos la energía, pero no sabemos qué es. Y bueno, al final me hice esta terapia, me hago esta terapia yo y mi esposa. Y de un día para el otro fue algo que es muy difícil de describir, pero sentíamos, no sé, como que se había ido esas ganas de comer dulce, de comer harinas, y eso hace un cambio en mi vida, un antes y después. En ese momento empiezo a entender que realmente la comida la veíamos en ese momento como lo que engordaba y lo que no engordaba, y empiezo a descubrir que la comida no es así y que parte de todo, como dice el doctor, hay un balance y es la comida y es lo que uno hace y es lo que piensa. Entonces, mi energía empezó a cambiar. Empecé a estudiar mucho el tema, me di cuenta que no sentía ansiedad, no tenía ese impulso de ir a buscar cosas con azúcar refinado, con harinas inflamatorias, y hizo un cambio muy fuerte en mi vida y me llevó a estudiar. La verdad que he estudiado solo un montón. Obviamente he cogido cursos, he cogido certificaciones. No fue mi docencia nunca, no es a lo que yo en teoría me dediqué, pero viendo mi transformación y ayudando a tantas personas, hoy en día pues tenemos centros en Panamá, tenemos centros en Ciudad de México, en Bogotá, en Miami, en Guayaquil, Los Ángeles, en Caracas, ayudando a tantas personas con el tema de la alimentación, pues me di cuenta que hay un cambio. El mundo está cambiando, definitivamente la pandemia nos aceleró a entender que realmente nuestra salud es importante. Eso hizo un gran cambio en mi vida que hoy en día me ha inspirado a meterme en esto y a tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Esto fue en Israel, ¿correcto? Bueno, yo me hice la terapia en Panamá, mi papá se hizo esta terapia en Israel. Yo traigo a este señor a Panamá
porque dije, bueno, si mi papá dejó de fumar en una terapia de 20 minutos, cualquiera lo puede hacer. Entonces traigo a este señor a Panamá, metemos 30 personas en un hotel, y de las 30 de ese día, 27 personas dejan de fumar. Yo no fumaba y fui con mi esposa, nos hicimos esta terapia. Y, a ver, yo nunca pensé en mi vida que esto iba a ser un cambio antes y después. Yo tenía resistencia a la insulina, yo era súper adicto al azúcar y no me había dado cuenta, pero yo en teoría no era dulcero. Yo me hice la terapia en Panamá con mi esposa y esa noche, sin saber lo que me habían hecho, llegamos a un restaurante, nos estamos en la mesa a comer, nos montamos en el carro y cuando estoy en el carro le digo, oye, ¿tú comiste postre? Y me dice, en verdad, no. Y tú, le digo, en verdad, no lo vi. Yo no sabía que me había hecho una terapia para bajar el azúcar. Yo pensé que me había hecho una terapia para bajar la ansiedad. Entonces son este tipo de cosas que te marcan. A mí me cambiaron. O sea, el que me conoce desde antes sabe que yo estaba en un lado y ahora estoy como que en otro lado totalmente. Tu Instagram ya inspira a más de 250.000 personas con recetas saludables y estilo de vida sin dietas estrictas. ¿Cómo desarrollaste este enfoque único y lo mantienes sostenible? Bueno, creo que lo que yo hago, mucha gente piensa que atrás mío hay, en mi Instagram personal, por ejemplo, hay un gran equipo de personas trabajando. La verdad que lo que yo hago es mi vida. Y las recetas que yo pongo ahí es lo que yo hago. Y lo que yo pongo ahí es lo que yo veo. Y ayudando a tanta gente porque aparte tengo un staff muy grande de nutricionistas y de coaches que me reúno con ellos todas las semanas, analizamos un montón de casos. Entonces, escuchando mucho a la gente, creo que para mí ha sido una forma muy buena de aprender. Julio, define la gestión integral, alimentación, sueño, gestión emocional, suplementación. ¿Cuál de estas áreas suele ser la que primero descuida a la gente y cómo trabaja para recuperar el equilibrio? Sí. Yo creo que especial que esa pregunta es bien interesante porque puede ir por la alimentación. Yo creo que el tema de la alimentación es sociocultural, económico. O sea, eso es un problema. A mí me enseñaron a comer 3 veces al día. O sea, desayuna como campeón, almuerza como rey y no te acuestas a dormir sin la barriga ya. Pero hemos aprendido que no es obligatorio comer. Y yo se lo digo a los pacientes. Cuando utilizan nada más quieren comer 2 veces al día. Doctor, pero ¿cómo es eso posible? Doctor, ¿cómo yo voy a comer sin arroz? Entonces yo pienso que lo primero que nosotros abordamos es la alimentación. Y yo inicio las consultas empezando diciendo así, la inflamación empieza por la boca. Y cuando comenzamos a explicarle a los pacientes que todo te puede inflamar, que tal vez no estás enfermo, sino que estás inflamado, donde se les dice, ok, vamos a ver cómo puede ser eso. Y si tú agarras a una persona, a una mujer de 45 años, que está en un estado perimenopáusico, ella te va a decir, ok, yo no estoy enferma, es verdad, pero me siento rara. Entonces dice, ok, ¿por qué estás inflamada? Tú estás inflamada porque comienzas a tener una pérdida de hormona que se llama estrógeno. El estrógeno, hay receptores de estrógeno en todos los órganos de tu cuerpo. ¿Por qué tienes fatiga mental o niebla mental? Porque te falta estrógeno a nivel de las células del cerebro. O incluso evitan las relaciones tóxicas. ¿Qué hace el resto de la persona, a los seres humanos, como tú y como yo? Relaciones tóxicas. Varias, tú te aclaraste. Bueno, dormimos mal, trabajamos muchísimo, manejamos mal el estrés, consumimos alcohol, tabaco, entonces, ¿qué están haciendo ellos que no sabemos nosotros? Entonces tenemos que desinflamarnos. Y cuando la gente me pregunta, cuando dijiste lo del sueño, ¿cómo mejoro mi sueño? Yo, con $2, cómprate un antifaz. Te compras un antifaz y se está demostrado en las pequeñas luces que tienes tú en tu cuarto cuando duermes. Llámese el despertador, la luz del aire acondicionado, todo eso activa, es como si te tocara. Despiértate. Eso aumenta la secreción de adrenalina y por ende aumenta la predisposición a resistencia a la insulina, que son los primeros pasos de la diabetes. Así que esas son las cosas que podemos ir abordando más o menos. Tu aproximación incluye acompañamiento online y presencial. ¿Cómo mantener esa consistencia en resultados cuando trabajas con personas en distintas ciudades o países? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y lo que me gusta, lo que hace Ali, que está realizando en su sitio web, es que es un método que se ha podido comprobar en distintos escenarios con distintas culturas, tanto en hombres, mujeres y como usted se quiere expresar. Y eso es real. Cuando un método funciona,
Yo lo probé, por ejemplo. Mi método no es tan internacional como él. Pero mi método yo lo empecé a probar, ¿saben en dónde? En un área que está a 30 kilómetros de la ciudad de Panamá, donde la mayoría de la población pasa por lo menos 4 horas en el tráfico. En el UAS. Pasando por Quesochela. Claro, lo importante es que yo le dije, necesito que aprendas a hacer planes de nutrición no basados en lo que se vende en Riva Smith o en Price Mart. Vas a hacer planes de nutrición de lo que se consigue en la barratería. Si tú logras eso, te aseguro que no hay persona que no pueda ayudar con tu plan de nutrición. Y lo conseguimos. Y nosotros tenemos algo que se llama nuestro reloj interno. Tú tienes un reloj interno para dormir, pero también tienes un reloj interno para la digestión. El ser humano fue desarrollado para, en el día, tener cortisol, adrenalina para salir a cazar, alimentarse. Así que muy bien, un aplauso por eso. Aria, ha creado bootcamp, guías, sesiones personalizadas. ¿Cuál de estas modalidades es la más poderosa para generar cambios reales y cortos? No importa qué metodología, porque hay centros, hay bootcamps, hay programas online, hay asesorías. Si hay algo que yo he encontrado en común en mucha gente, es que hay muchos mitos. Primero, hay muchos mitos que todos vivimos y que tenemos mega programados en el subconsciente, que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, ¿cuántas personas que están aquí consideran que no tienen fuerza de voluntad? Por lo general, es la pregunta, no, es que yo no puedo porque no tengo fuerza de voluntad. Yo no puedo hacer esto porque no tengo fuerza de voluntad. Y cuando uno analiza si es verdad que uno no tiene fuerza de voluntad y uno hace una reflexión profunda, uno se da cuenta que sí tiene fuerza de voluntad, pero probablemente no tiene la información que necesita para hacer un cambio. Y lo que veo una y otra vez es lo mismo que hacía yo. Bueno, ¿qué hago ahora? Tengo que bajar 8 libras, necesito una dieta, no, que el doctor me dijo que me siento mal y necesito entonces hacer paleo, o necesito entonces hacer FODMAP, o necesito hacer algo porque tengo un problema. Eso es la reacción que siempre hemos tenido. Entonces mucha gente me dice, no, pero es que yo quiero bajar de peso, pero no puedo porque no tengo fuerza de voluntad. Si uno quiere tener las riendas de su vida, uno tiene que aprender cómo funciona su cuerpo. Dos cosas, para que sepan que él estaba en la playa, ¿ok? Vino ahora y ahora tiene un partido de fútbol. O sea, de manera de ahí. Desde que ya está en su cama dormido. Y otra cosa que quiero hacer la propaganda, porque me encanta a promocionar las cosas y las cosas buenas hay que decirlas. Háblame la aérea que tienes Hace como 6 meses se concurrió, dice, ¿sabes qué? Si aquí nadie hace comida rica y saludable, yo quiero comida rica y saludable. Yo quiero que un niño le diga al papá, llévame ahí, y que no sea el papá que lo agarre y lo tenga que llevar allá. Entonces dice, quiero abrir algo tipo McDonald's, pero saludable. Entonces eso es Food Lab. Y bueno, tenemos ya 6 meses con este proyecto. Hamburguesas, papas que no están fritas, streams de pollo que en verdad se lo come hoy en día un niño y la verdad que me hace feliz que el niño se lo come y no crea que es saludable, pero son ultra saludables, postres, helados, y tarde o temprano es el mundo que vamos, o sea, vamos para allá. ¿Dónde queda el restaurante? El lugar. Queda Food Lab, después de las esclavas. No estaba en las esclavas después del McDonald's de Paitilla en Plaza Cotoba. Esto vaya para allá, comida saludable, helados sin azúcar. Gracias por dar y un par de veces. Buenísimo. Julio, ¿cuál ha sido el mayor desafío de implementar cambio de estilo de vida de personas con rutinas muy exigentes y resultados inmediatos? ¿Cómo lo resolviste? Estamos ahorita en un mundo donde las personas quieren resultados inmediatos porque al tener acceso a la información, nadie quiere esperar y nadie, voy a cambiar la palabra. Muchas personas no creen en los procesos. Yo sí pienso que lo difícil actualmente es que la persona quiere resultados. ¿Por qué yo utilizo los medicamentos? Porque le garantizan al paciente, por uno de los mecanismos de acción, es que corta una cadena de inflamación que tienen los pacientes con obesidad. Entonces, cuando tú le pones estos medicamentos a los pacientes, se le corta la cadena de inflamación y aunque tal vez hayan perdido 3 a 5 libras en el primer mes, los pacientes dicen, me siento con más energía,
me siento distinto. Y tú ves que les cambia el rostro. Generalmente a las mujeres se le van los cachetes, le mejora el cuello, incluso aquí se ponen como media planas. Y se sienten súper cómodas. Y yo le dije, mira, tus amigas te van a preguntar, ¿qué tú hiciste? Y tú no le digas que te pusiste Ozempic. Tú le dices que tú comes cuco, rantan proteína y que por primera vez en muchísimos años decidiste ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. Segundo concepto, ¿es más difícil cambiar el cuerpo o cambiar la mentalidad? Y si puedes cambiar solo una de las dos, ¿cuál de las dos elegirías? La mente. O sea, mira, vamos de nuevo. O sea, yo decidí cambiar. O sea, económicamente a mí me conviene ser más cardiólogo que ese médico integral. Porque cada vez que alguien se sienta por cardiología, porque está enfermo del corazón literal, ese paciente tiene que hacerse mínimo 3 estudios. O sea que ahí van $1,000 y cuenta, ¡ching! Si tengo 20 pacientes, cuenta 1,000. Ajá. Pero cuando llega alguien que dice, hola doctor, yo quiero que usted me asesore en cómo vivir mejor, es el copago seguro. Literal. Pero la satisfacción que nosotros tenemos en el grupo, en el Team EFIO, de impactar la vida de las personas, un corazón a la vez, eso no tiene precio, viejo. ¿Por qué? Porque alrededor, yo le pregunto a la paciente literal, ¿a cuántas personas tú has impactado? Dice, a mi esposa, porque yo no salgo mucho, dice un señor de 60 años. Ah, está cool. Pero si tú agarras a una mujer de Costa del Este, una paciente me dijo así, yo soy una vieja yeye, para que sepas. Ella tenía como 1 hora esperando en la consulta, ¿sabes? Porque me patentearla. Y me dice, y tú tienes un pocotón de pacientes con sobrepeso allá afuera, tú debes ser muy bueno si te están esperando más de 1 hora. Pero si tú me haces bajar de peso a mí, me dijo, yo te voy a traer a todas mis gordas, y mis gordas tienen plata, para que sepas. Y yo dije, Vale, visto así. Con el tema de vida con propósito, tú me dices a mí, bueno, cada persona le da un paciente cardiólogo, te generas mucho más billetes con esos pacientes que están enfermos y te sientes mucho más feliz cuando ayudas a ayudar a la persona. Y eso cuesta mucho menos. Y es lo que decía Harry, que puede en un apartamento de 120, un $250,000 le satisface más a una persona que corta su pulso, le ayudaste con eso. O sea, mucho más. Igual que yo pongo de seguro yo a pata que así me venden en Free Crown. Y me gusta hacer eso porque ayuda a mucha gente. Tengo un tema comprometido con todo su país, no por eso, por favor. Parece que tiene que arrancar rápido. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al ayudar a la gente con ansiedad por comida y hábitos emocionales y cómo lo superar? Me gustó la semana pasada. Hice un podcast que no ha salido con probablemente la invitada más especial que he tenido en todo este tiempo que tengo haciendo esto con mi hija. Yo tengo una hija de 22 años. Mi hija tiene un trastorno alimenticio. Cuando yo fui con ella, fui a un centro, yo me certifiqué en poder ayudarla. Al final fui yo el que la ayudé mucho más porque van a escuchar mucho esto de cómo una relación padre-hija diferente de una relación madre-hija. No es que siempre funciona así, pero muchas veces las hijas y las mamás tienen sus cosas y bueno, parte de lo que estoy haciendo con ella ahora es poder enseñarle a mucha gente que tiene esto y que probablemente lo tiene en sus casas, cómo poder salir a dar de esto, cómo poder hablar estas cosas también, porque hay temas que no se tocan y esto es un tema que también está muy callado en la sociedad, que mucha gente sufre en silencio, que nadie sabe cómo atacar, que llega un momento de desesperación y ahí es cuando todo esto se sabe. Ahora vienen las preguntas del público, pero ahora tengo que hacer una pregunta porque si no tengo que pagar copa al doctor y a Ari también otra pregunta diferente. Yo he perdido como 20 libras, yo dejé carbohidratos, como muy poco arroz, yo soy chino, yo como arroz todos los días. Y basta comer todos los días, hay 20 libras. Es un tema físico. En todos lados tengo frío, ¿verdad? Entonces, me dice, bueno, porque perdiste 20 libras y no tienes grasa, ¿qué está pasando? Es gratis la consulta, tengo que aprovechar. por eso tienes abrigo. Por eso que tengo frío. O sea, aquí, yo sé que hemos hecho varios eventos aquí, quizás que nadie aquí directo, muerto de frío. No, sí, claro. Digo, el clásico ejemplo que sabíamos el niño de que lo de los osos, el oso tiene mucho grasa de tipo pardo y por eso él puede manejar muchísimo mejor los cambios de temperatura, principalmente obviamente los osos que están en el hemisferio norte.
Probablemente habría que ver, si me preguntas a mí, analizar la relación de músculo y grasa que tienes en tu cuerpo. Y al haber una deficiencia de grasa, claramente puede haber, y es lo que generalmente ocurre con las personas que son delgadas. Fíjate, las mujeres delgadas se quedan de esta temperatura. Y tus niveles de testosterona, pero eso es un buco, como dice Ari, pues al final todo es hormonal. Podríamos buscarlo por ahí. No es algo que yo me preocuparía en exceso, pero es un cambio que tú dices, hey, de acá, esto es lo que no me pasaba, y eso es la importancia de conocer tu cuerpo. Y hay que buscar un desbalance hormonal en caso que lo tenga. O si no, también hay que entender que te estás poniendo viejo. Sí, no sé si la tengo después de jubilado, papá. Los que no son bien buenos. Cachín. Y para ti, Ari, brother, yo no como dulce. No tomo soda. No tomo trago, pero bailo pegado. Pero tengo un tema con azúcar, un poquito alto. Pero, brother, o sea, yo no, o sea, me se está casando y yo siempre sale recreado el tema del azúcar popal. Mira, también es un tema que hay que verlo por varios ángulos. Primero es saber cuál azúcar está alta, si es la glucosa, si es la hemoglobina glucosilada, si es la insulina. O sea, primero es entender realmente cuál de las tres o si son las tres. Esa es la primera pregunta. Y de ahí hay que ir un poquito más allá. Realmente ver qué es lo que estás comiendo. Mucha gente come azúcar refinada sin darse cuenta. Eso es una cosa que he visto mucho. Eso es una. Dos, el estrés afecta los niveles de azúcar también. Y mucho. Y hay personas que son mucho más sensibles. Entonces, es otra cosa que hay que ver. El sueño afecta también los niveles de azúcar. Duermo muy poco. Ese pueden ser uno de los motivos. Entonces, al final hay que ver muchos ángulos, pero también hay otros temas. Si tú comiste mal por muchos años, probablemente tú tienes una pequeña resistencia a la insulina que tampoco va a mejorar en 2 o 3 meses. Puede ser que te tome 1 o 2 años. Muchas gracias por la consulta. Free. Mande los exámenes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Ari, porque, mira, algo que tenemos en común los tres es que hicimos un cambio físico. O sea, yo tenía 40 libras más en el 2019. Y bien. Entonces, claro, yo siempre digo, cuando yo bajé las 40 libras, gané 40,000 seguidores porque me convertí en un ejemplo a seguir. Y Beto también, tú lo has presentado mucho en tus conferencias. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que probablemente el daño a nivel de oxidativo de las células de Beto que ocurrieron en los 20 años antes de que hubiera un estilo de vida saludable, tal vez es la pequeña repercusión que estamos viendo ahorita. Buenísimo. Bien, vamos a empezar con un par de preguntas del público, por favor. ¿Quieren preguntar algo? ¿Estamos dispuestos? ¿Tu micrófono está por ahí? Hola, buenas noches. Muy interesante. Al doctor le quería preguntar, yo soy fiel creyente de entrenar en las mañanas. Soy esa chica que le gusta ahí a las 6, la primera tanda, pero me han dicho que también es muy bueno ir en las tardes, después que tienes un día laboral, y soy de las que no rindo en las tardes, y por ende prefiero ir en la mañana. ¿Qué me recomiendas o qué le recomiendas tú a tu paciente que sería lo más recomendable? Ok. Bueno, pero la primera tarde es a las 5 de la mañana. ¿A 6? No, mentira, es broma. No, yo al final, mira, es una pregunta interesante. Eso va desde los debates que se pueden abrir si es mejor entrenar con ayuno o desayunar y entrenar. Digo que eso depende de cada persona. Hay un estudio, eso sí lo revisé, que indicaba que no había realmente una gran diferencia entre entrenar en la primera jornada, o sea, la de la mañana, con desayuno sin desayuno. El rendimiento se podía ver afectado si usted mantiene el ayuno y empieza a entrenar después de las 12 de mediodía. Oye, tiene todo el sentido del mundo. Ya tus reservas de energía se fueron disminuyendo. Pero si tú me preguntas a mí, cada cuerpo es distinto. Entonces, cada uno lo hace de la forma en que le sea más conveniente. Gracias. ¿Otra pregunta? Mi nombre es Pepe Velázquez. Muchas gracias por compartir con nosotros. La pregunta va al que la quiera responder. ¿Qué valoración le dan a practicar la ayuna como una medida preventiva de salud? Ok. El tema del ayuno, el doctor probablemente va a entrar más en el tema científico.
Pero el tema del ayuno, lo primero es que yo quiero que entendamos que el ayuno no es una dieta. El ayuno no se hace para saltarse una comida y entonces, por ende, poder bajar de peso. El ayuno, como yo le explico a todos mis pacientes y a la gente con la que yo coacheo, el ayuno es darle a tu cuerpo un tiempo para que descansen, se regenere y pueda volver a empezar. Entonces, si vemos el ayuno desde ese punto de vista, yo ni siquiera le llamo ayuno. A mí últimamente me gusta llamarle reboot energético. La gente me dice ayuno porque suena a restricción. Y la restricción no nos lleva a nada. La restricción solo nos lleva a tratar de romperla y ver cuándo la vamos a romper. Entonces, para mí el ayuno es ese tiempo que tú le das a tu cuerpo para que se regenere. Pues lo respondió muy bien y por eso es que yo te comentaba que yo quería aprender de él, porque él es un comunicador, si te pones a ver. Al final yo estoy de acuerdo, cuando tú estás enfermo, si te cayó mal la comida el día anterior, ¿qué tú haces? Con instinto, no vuelves a comer y das chance a tu cuerpo que se recupere. Yo hacía ayuno intermitente hasta los principios de año. Yo no sé qué pasó porque no cambié mucho de mi rutina de entrenamiento y me comenzó a dar hambre. O sea, yo podía aguantar como hasta las 11 sin problema, pero de la nada me comenzó a hambre a las 9 de la mañana. Porque acá trae una pregunta de atrás. Sí, acá. Hola, buenas noches. Yo estoy aplicando algo similar y lo comparto a ver ustedes qué opinan. Es la famosa dieta keto, pero le llaman keto target, que es, haces keto todo el día, pero 45 minutos antes de entrenar te comes una comida como Dios manda. Tu carbohidrato y un poquito de azúcar, con la finalidad que efectivamente uses esa energía cuando vas al gimnasio. No sé qué tan acoplada o qué opinan de ello. Ok. Bueno, ¿cómo te llamas? Disculpa. Adrián Gonzalo. Adrián González. Hay dos nutricionistas. En la mesa de al lado te puede responder. Ya sea dos de mi equipo. Ya te lo puedo asegurar que responde mejor. Pásale el micrófono, por favor. Que no puedo ver por la luz. A cualquiera de las dos. Al lado de María Verónica se pueden responder. Yo que me enteré un puede, pero ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. María Verónica, para todos ustedes. Mira, las dietas keto, si bien es cierto, tienen su finalidad y no surgen de ahora, surgen desde hace muchísimos años. Realmente fue un estilo de alimentación que fue utilizado para pacientes con epilepsia o que tienen problemas a nivel neuronal, porque las dietas altas en grasas y grasas saludables te ayudaban a mejorar esa sinapsis o esa conexión entre neuronas y evitaban los episodios de epilepsia. Que si bien es cierto, ha sido utilizada hoy en día para la pérdida de peso, sí, en efecto, y es una pérdida de peso que consigues porque no consumes carbohidratos. Allí es importante mencionar que estas dietas, cuando no son bien guiadas por profesionales que te pueden ayudar a qué tipo de grasa puedes consumir, se pueden elevar tu colesterol LDL, que es aquel colesterol malo que te predispone a riesgo a nivel cardiovascular. Si bien es cierto, si tienes todo bajo control, chévere, porque te ha funcionado. El hacer el aumento de carbohidratos antes de la actividad física te va a dar un boost de energía increíble dentro de la actividad física y probablemente no te sientas agotado versus una persona que hace una dieta full keto, que realiza actividad física y que le cuesta de alguna u otra manera conseguir esa energía porque no la consigue de manera inmediata como la consigue alguien que está consumiendo carbohidratos antes. Sí, yo estoy de acuerdo, porque incluso, mira, la dieta keto funciona para bajar de peso, es altamente efectiva, pero tal vez la dieta keto no es la mejor opción para un paciente que es cardiópata y que tuvo una arteria obstruida y que tuvo un infarto con colesterol alto. Tal vez ese no es el mejor paciente. Y hay un punto. ¿Cuánto tiempo, pero te puedo preguntar, cuánto tiempo tienes haciendo keto? O sea, no es keto per se, porque es keto cycle, entonces ya llevo voy como para 3 meses y sí he sentido, se me bajó la inflamación, un modo, y para contraatacar, porque sé que me va a venir el bajón de energía, de subir la dosis de creatina, entonces ya no le meto un scum, le meto 2, que son 10, que también ayuda para el cerebro, y eso es ahí que creo que me está funcionando bien. Sí, eso. La recomendación que, por ejemplo, yo te daría es que si te está funcionando, pues síguelo, pero hay un tema que yo he visto con las personas que hacen keto o que hacen cierto tipo de dieta, no importa cuál sea, y
Y es que al final del día llega un momento que uno se aburre. Mi recomendación es que empieces a encontrar un balance poco a poco. Entonces, si uno puede empezar a acostumbrarse a, ok, empecé keto, me está yendo bien 3, 4 meses, perfecto, pero después, ¿qué pasa si, no sé, como papa de vez en cuando? Bueno, entonces, aprender a comer papa. ¿Cómo como papa? Bueno, el orden de los factores en la alimentación se altera el producto. Entonces, me voy a comer primero una fibra, después una proteína, después una grasa saludable y la papa al final. Entonces, yo creo mucho en el balance porque en todo lo que he visto, al final del día, quien logra encontrar un balance puede hacer un cambio de alimentación sostenible. Y una última pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicitarlos a los tres por su decisión de, digamos, ayudar a otros a cambiar su visión. Aceptamos yapis. Ok, yo también. Bueno, Ari comentó bastante claro qué fue lo que le hizo a él hacer el cambio, digamos, en un momento dado, pero Julio, tú empezaste tu exposición comentando acerca del tema emocional. ¿Qué fue lo que hizo, digamos, que dejaras de ser un médico tradicional para volverte un médico que, además de seguir siendo médico, quiere ver la medicina desde un punto de vista preventivo y con un ánimo de ayudar a la gente a tener un estilo de vida saludable? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad que yo fui de estos pacientes que se enfermó de COVID cuando no existían las vacunas. El cuento corto es que yo me recuperé y aún así seguí con mantener un estilo de vida no saludable. Pero sí recuerdo, y eso se lo conté a un paciente hoy, y tengo un paciente que aprecio muchísimo, un señor que viene cada cierto tiempo. Son ese tipo de mentores que te dicen un par de buenos consejos cada cierto tiempo. Y un día me dice, hey, pelado, ¿te puedo dar un consejo? Y yo, sí, yo sigo viniendo porque tú me cambiaste la vida. Y pero si tú fueras otra persona, yo no vendría más, porque yo no puedo venir a donde un médico que sea más gordo que yo. Él me dijo eso y yo me miré la barriga y en la camisa estaba como botones separados. Yo me ponía la corbata para disimular y no funcionó. Y yo dije, pues, esto no está bien. Y entonces comencé a poco a mejorar las cosas. Lo primero que hice en realidad no fue ni siquiera cambiar la comida, porque vamos de nuevo, y estaba cómodo, tenía negocio. Yo no iba a hacer para un negocio. Así que lo que yo hice fue que me metí al gimnasio. Y a pesar que me sacaba la mugre entrenando, yo seguía obeso. Y es donde te cae el cuadro y dices, hey, si no cambia la alimentación, no va a cambiar. O sea, el ambiente que te llevó a estar enfermo no te va a llevar al ambiente de sanación. Así que yo dije, bye, tengo que dejar de parrandear, tengo que mejorar estas cosas. Y poco a poco fui instaurando este tipo de nutrición y que sigo aprendiendo todos los días. Todos los días sigo aprendiendo. Pero si me preguntas a mí, siempre le voy a dar las gracias a ese paciente que me dio un toque de atención. Me dijo, no le voy a atender más con paciencia. Cuando yo decidí hacer eso, dije, ¿sabes qué? Ya están apareciendo cada día más pacientes preguntando cómo comer mejor y cómo vivir mejor. Muchas gracias, un aplauso para ellos dos. Gracias. Me quedo muchas cosas, pero una que me quedó clara es que mi cuerpo vale $1 millón y hay que cuidarlo. Tu cuerpo es un templo, hay que cuidarlo y mantener una buena gasolina. Un aplauso para estos dos amigos que están aquí. Y una persona que no meter inscribir a una tal cuerpo para que se inscriba y compre el boleto hoy. Una palabra antes de ir, pues, si tienes. Bueno, primero agradecer a Beto, al doctor. La verdad que bien interesante esta experiencia y nada, quiero dejarlo con lo que hemos hablado un poquito que se lleven, y es que el cuerpo que tenemos es uno y somos, o sea, no tenemos como muchas oportunidades de hacer las cosas bien y no hay que ir a buscar la perfección, hay que empezar a hacer pequeños cambios. O sea, se lo digo mucho a la gente, no busque perfección. O sea, si hoy haces algo mejor que lo que hiciste la semana pasada y lo puedes instaurar, es un hábito nuevo. Sí, imagínate si solo puedes crear un hábito al mes. Uno al mes. Son 12 hábitos nuevos al año. Donde crees uno cada 2 meses. Son 6 hábitos al año. Yo les aseguro que el que pueda crear 6 hábitos al año, le cambia la vida. Entonces, no busquemos ir a encontrar ese ideal, la cima de la montaña. Al final,
esto no es un destino, ¿ok? No estamos buscando un destino. Por lo general nuestro destino, el mío y el de la mayoría siempre ha sido pararse en la pesa y ver si es 38, 37, 36 o 26. Y ese ha sido nuestro destino. Este es el momento de que pensemos que nuestro objetivo es un camino, no es un destino. Y ese camino no es hasta dónde llegamos, es como lo sentimos el día que vamos caminando. Así que gracias a ustedes y gracias a ellos. Hácenla bien y nos vemos en el próximo evento que vamos a tener muy pronto. ¿Okay? Gracias. Gracias. Aplauso que se sienta hoy.